Vamos a estar con un histórico profesor fundador del SECA. Es parte de la historia que tiene la escuela agraria. Un gran apasionado de la guitarra, muy identificado con las 100 guitarras. Familia de guitarreros. Y además, familia de buenas guitarras y buenos cuyanos. Es el momento de presentarlo al señor Quique Herrera. ¿Cómo le va, Quique? ¿Cómo anda? Hola, Mario. Un gusto. Buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto de estar en tu programa. Y bueno, acá estoy por... Vos me dijiste más o menos un relato de vida, un relato de que podíamos hablar de todo, y acá estoy para hablar de todo. Para hablar de... ¿Dónde naciste, Quique? Nací el 21 de septiembre de 1952 en el Hospital Ferroviario. Ah, donde es el hospital ahora de la Villa. El Hospital de la Villa. Lamentablemente en esa fecha, por lo que yo supe con el tiempo, porque me contó mi madre, yo estaba en la panza de mi madre para nacer y mi abuelo, mi padre, mi tío y mi abuelo estaban presos en la Policía Federal Ferroviaria en San Luis por negarse a poner el luto por la muerte de la señora Eva Perón. Mirá, qué tema. Sí, fuerte. Es fuerte. Preso ¿No? por no llevar el luto. Sí, hubo muchísima gente. Sí, me acuerdo. Y a mi padre un tiempo lo estuvieron dando vuelta y hasta lo echaron y después lo volvieron a tomar. Pero bueno. ¿Tu padre dónde trabajaba? En el ferrocarril acá. En el ferrocarril, Sí. Por eso vos vas a nacer ahí al hospital ferroviario. Porque era, yo tenía la familia de mi padre, eran ferroviarios. Mi abuelo Juan, mi tío Arturo y mi papá Enrique. Por el lado por el otro lado de mi madre eran toda gente que trabajaba en los campos, por eso te decía mi afinidad y mi ser familiar de la familia de los Vasconcelos también. De allá del Chañaral. De Chañaral Redondo de los Vasconcelos. Me vas a contar esa Sí. parte también porque tenés una historia ahí en el campo. Y sí, por supuesto, sí, la verdad que sí. Eso te contó tu mamá que pasó Sí, el día y que vos naciste. Y mis tíos que trabajaban en el Molino Fénix, los Aguilera, familias reconocidas en la faz laboral, trabajaban en el Molino Fénix y ellos se habían hecho cargo de mi mamá, que estaba conmigo en la panza, y bueno, yo nací el 21, el día de la primavera. El día de la primavera y tu papá no pudo estar. No. Eso Después sí, a los poquitos días, según dice mi mamá, lo dejaron salir y vino y bueno, te conoció al... Eso marcó un tanto a la familia, ¿no? Sí, a mí sí. Personalmente a mí sí me marcó. Me marcó muy mucho. Porque ellos eran boinas blancas de Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen. Sí, entonces no es tan cierto que el peronismo de pronto es democracia, solamente democracia y libertad, ¿no? Hay que contar las dos historias. Exactamente, porque tengo esa y tengo las que he vivido en carne propia. Así que no empecemos a hablar, de entrada no vamos a empezar a echar el árbol porque vamos a... ¿Te ha tocado? Me ha tocado, sí, me ha tocado, Mario. Ya me lo vas a contar. Yo te lo voy a contar, sí. Te voy a seguir la cronología Dale. Arrancamos entonces en el 52 con tu nacimiento en el Hospital Ferroviario de Villa Mercedes. ¿Dónde vivías? Y viví en la zona, en el barrio Estación, en la calle, entre la calle Colombia y Brasil, más o menos. Esa es la dirección de la casa paterna de mis padres. Ahí viví yo los primeros años, que yo no me acuerdo de eso. Sí. Y bueno, mi mamá y mi papá, cuando yo tendría 3, 4 años,
bueno, se separan y mi mamá se va a vivir, y me lleva a mí también, a Coronel Alzogaray, a la estación de Coronel Alzogaray, donde había conseguido empleo como en la estafeta postal, que le llamaban del correo. Sí, del correo. Del correo. Y mi abuela materna tenía un almacén. Ahí en Alzogaray. En Alzogaray había un almacén. Había mucho movimiento en esa época por la gente del ferrocarril, claro, por la gente de campo. Ahí estaba lo que unía Villa Mercedes con Juan Llerena y La Toma. Salían para allá, para el norte, Villa Dolores. La parada grande que tenían los trenes era Coronel Alzogaray, tanto de pasajeros que iba hasta Villa Dolores, como la carga de cereales, de todo el material de las canteras, porque había varias canteras en esa zona. Ya hay una parte de sierra a los pocos kilómetros. Bueno, y en esos años que estuvo trabajando mi mamá ahí, yo solo, ella, bueno, formó pareja con un señor que tenía campo, el campo de los Magliano, le digo yo. Ángel Magliano era el esposo, bueno, la pareja de mi mamá, y ellos me criaron. Y bueno, y mi mamá, bueno, dejó de trabajar en la estafeta postal y se fue a vivir, y conmigo también, al campo. Ajá. Entonces, yo a la escuela tenía que ir a caballo, a la escuelita de Alzogaray. Ajá. Entonces yo hacía 8 kilómetros, 4 de ida, 4 de vuelta a caballo para ir a la escuela de Coronel Alzogaray. Verano, invierno, frío, calor. Si llovía, hay veces que me llevaban en el tractor, o hay veces que me llevaban en una camioneta. Y si llovía fuerte, y si no, el frío no me hacía nada. Yo iba ¿Te gustaba el campo? No, por supuesto, amaba. Tenía lo que conocen de campo, vos conocí una yegua alazana que me habían regalado, era una ternura. Vivía yo para ese animal, porque era el que me llevaba y me traía. Es como si vos tenés el auto que lo cuidaba. Sí, así tenía yo el animalito. ¿Y ahí hiciste la primaria? No, ahí hice primero inferior, primero superior, segundo y tercer grado. Y ahí es que yo te quiero contar, que estamos hablando de los Vasconcelos, es que yo me encontraba con mis primos, los Vasconcelos, los nenes Vasconcelos. Sí, los chiquitos. Y que nos recordamos en una fiesta familiar hace poquito, que ellos venían en sulky. Desde el Chañaral bajaban a Alzogaray. Y yo venía del norte, hacia 4 kilómetros del campo donde estaba yo, hacia la escuela, y nos juntábamos ahí. Íbamos juntos a la escuela. Mira. Era como dice el chivo en escuelita de campo. Era un caserón inmenso de una familia de ahí que tenía campo, Valenzuela. Y todo ese inmenso, era una casa grande, inmensa, estaba, en la esquina estaba, como si fuera una esquina acá, cualquiera de las de Villa Mercedes, en la esquina estaba el almacén, al costado estaba la estafeta postal, atrás vivía mi abuela, y ahí vivíamos nosotros también, con los hermanos más chicos de mi mamá. Al costado, del otro lado, por otra galería, estaba la habitación donde vivía el maestro, y a la par estaba el aula, que era una pieza grande de piso de ladrillo, y ahí. Todos juntos. Todos juntos por fila. Cada fila era un grado. Mirá. Y un solo maestro. Un solo maestro, por supuesto, el maestro de campo. El maestro de campo. Sí. Yo tengo recuerdos inolvidables. Teníamos también, que ellos también eran 4 hermanos que venían del lado oeste, eran
los hermanos Rolando. Rolando. Sí, sí, los sí. habrá escuchado nombrar. Sí, lo he conocido y sí, todo. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, y la picardía nuestra era, cuando salíamos, corríamos cuadrera, decíamos que corríamos cuadrera, ahí cuando salíamos en el tramo, ahí en el camino. Yo perdía siempre porque Guarecita, mi yegüita era muy lenteja, así que los otros andaban en casa, sí, pero bueno, nos divertíamos de esa manera. Y bueno, los recuerdos inolvidables con los chicos Vasconcelos, porque mi mamá y la mamá, la tía Cecilia, eran hermanas. Estamos hablando que tenías 5, 6 años, 7 años. Sí, yo nací en el 52, te estoy contando cosas del año 58, 59, 60. Claro, que me 6, acuerdo, 7, 8 años. Me acuerdo de una época, si he pasado crisis, tengo 71 años en la fecha. El azúcar negra que nos vendían, porque había una crisis, en el 58, 59, sí, esas crisis pasan en el país. Sí. Bueno, así. Compraban unas bolsas grandes como si fueran las de harina, así, pero era azúcar negra. Sí, azúcar negra. Que te la vendían en el diario, retorcido. Retorcido en eso. Bueno, allá para el campo se llevaba todo. Y bueno, y ahí fui creciendo hasta en el año 64. Deciden mandarme acá a estudiar a la escuela con fin de que yo siguiera estudiando a mayores niveles. No dejarme en el campo ahí. A mí me gustaba, por supuesto, el campo, pero a mí me gustaba bueno, me trajeron acá a una pensión. Y del año 64, ahí ingresé a la escuela Vicente Dupuy. Vicente Dupuy, sí. En la Zabal Ortiz. Exactamente, escuela 33 ahora, la escuela Vicente Dupuy. Bueno, en principio me querían tomar un examen para ver si me hacían repetir el grado o me pasaban al grado siguiente. Y no, me hicieron un par de preguntas, me evaluaron y ingresé en cuarto grado, hice cuarto, quinto y sexto grado, me recibí en la escuela Vicente Dupuy. Bien. Ahí es como estudiante. Ya paraba yo en ese entonces en la pensión de don Seferino Baudino y doña Ángela Baudino, personas hermosas, preciosas. ¿Que estaba dónde? Estaban en la calle Bélgica, entre Colombia y Vicente Dupuy. Bien. Y yo de ahí de ahí me iba caminando en esa época aquí te iba a pasar. Claro. Me iba caminando, sí, estuve ahí hasta que terminé sexto grado, me recibí en la escuela Vicente Dupuy. Y bueno, se ve que andaba bien, me aceptaron en el Colegio Nacional y en el año 67 ingresé a primer año del Colegio Nacional. En ese año el Colegio Nacional cumplía 50 años, inolvidable, impecable. Pantalón gris, sacos azul, corbata azul, camisa blanca, bueno, era el escudo, parecíamos, ahora últimamente los chicos, no sé, los que tenían ese tipo así de uniforme, los de gala eran los chicos de la brigada, de la escuela de la Quinta Brigada. Claro, te ponían el Colegio Nacional, y era el Colegio Nacional, Colegio de Varones, decía. Era en esa época. Y el de comercio era el de las mujeres. Es la escuela normal, más que nada, los peluqueros y la escuela normal. Y bueno, y fui avanzando, estudiando. Tengo otra faceta que después lo vamos a ampliar. A ver, tirame, ¿cuál es la otra? La otra que estando en pensión, ¿por qué vos decís hablar de guitarrero? Yo no soy un excelente guitarrero ni soy artista. Soy una persona que me gustó, que siempre interpretó de que lo que a uno le gusta y lo puede hacer medianamente bien, lo tiene que expresar. Está bien. Entonces,
a la pensión de don Seferino Baudino, él tenía una venta de querosén y fabricaba baterías. Tan es así a tal punto de que el hijo menor de él tiene una casa. Baudino acá. Sí, acá, la que está en el Sí, centro. la que está en el centro, Riobamba. Riobamba. Riobamba y Belgrano. Y Belgrano. Bueno, y bueno, eran, y yo estaba ahí, y don Baudino trabajaba en la policía, era armero. Y en los viernes, por general, hay veces cuando no me venían a buscar, se hacía el asadito de la noche y bueno, caían de lo mejor, digo yo. Yo lo cuento y en esto lo he comentado en un programa folclórico con muchos más detalles de lo que te puedo dar ahora, pero ahí yo soy testigo de la fundación del Trébol Mercedino. Y me escuchó el programa, porque lo seguía Raúl Ávila, Zapito, y él me llamó a la radio para acordarse de las cosas que yo contaba y que yo viví en la casa de don Baudino. Tenía 12 años, 13 años. Y ahí me enamoré de la guitarra. Por eso dijiste, ahí iban los mejores de los mejores, sí, a ese asadito todos los viernes. Sí, iba el Chivo Montenegro, bien, Raúl Ávila, el Pepe Riquelme, un señor Pereira, que creo que también estuvo formando el Isidoro González. Isidoro, lo conocí. Un señor que fue director de la LB15 en aquella época, que era muy bueno. Me va a salir el apellido. Era me va a salir enseguida. Era un extraordinario. Era escuchar y bueno, y uno mocoso ahí me asomaba detrás de la puerta y yo escuchaba. Por ahí te dejaban estar un rato, pero si no, en esa época todos los más chicos, a dormir, pero a escuchar guitarra y a verla ahí. Y ahí fue cuando yo empecé a los 13, 14 años, empecé a aprender a guitarra con el maestro Pedro Herrera. Ya ahí ¿Quién no pasó por la escuela de Pedro, de los Herrera? Sí. Y yo personalmente, como Herrera, no tengo ningún nada que ver con él. No tengo nada que ver. Lo único que sí tengo que ver es el amor por la música. A mí, la música cuyana, siempre, por supuesto. ¿Y te gustó? Digo, empezaste a amar la guitarra. Sí. Y le dijiste a tu mamá que quería una guitarra. Y me compraron una guitarra. Todavía la tengo, mi hija mayor la tiene guardada en un archivo histórico. Debe tener fácil esa guitarra, no sé, era más vieja que yo, porque debe tener 70 años. Es una marca Tango, que según dicen los experimentados y los que era una guitarra era una guitarra de medio pelo, pero que era muy buena y tenía muy buenos sonidos. Y yo no sé cómo lo consiguieron, no sé, pero me la vendieron, estaba usada, pero impecable. Así que esa fue mi primer guitarra y de ahí empecé a tocar y bueno, tengo otra historia por ahí. Pero a tocar, empezaste a tocar sí, de oído. No, con lo que me enseñaba Pedro. Sí, fui como 2 o 3 años. Sí, fui como 2 o 3 años. Porque por acá han pasado algunos que han ido al Pedro, digo Pedro porque tuve el gusto de conocerlo también, una excelente persona, que han ido y dice de pronto, iban 2 semanas, 3 semanas y les enseñaba a algunos y ya después se largaban solo y ya se quedaban con eso nada más. No. ¿Vos fuiste? ¿Vos hiciste? No, yo fui porque me gustaba la forma de enseñar que tenía. Ya después, por supuesto, dejé de ir a aprender, pero de tocar la guitarra no dejé de tocar nunca. ¿Y cuándo debutaste? Digo, en la peña, en una peña, con los amigos, ¿con quién? Sí, cantaba mucho en la escuela.
En el Colegio Nacional, en aquella época, cuando yo fui, en el año 69, yo estaba en segundo, tercer año del bachiller del Colegio Nacional. En el Colegio Nacional tenía el coro estable del Colegio Nacional. Ajá. Y ahí estaba de directora la mamá de Liliana Negre, la doctora Liliana Negre. Y ella era la directora del coro, profesora de música, doña Teresita creo. Y bueno, y a mí por supuesto, tocaba la guitarra y cantaba. Y bueno, y se conformó, lo que yo te puedo contar es que se conformó en su momento el coro. El coro en su momento estaba integrado por alumnos del turno mañana y del turno noche, porque ya existía el turno noche en el Colegio Nacional. Era una vieja lucha de la gente que no podía terminar su secundario y se había logrado en esos años. Grandes luchas de grandes personas. El caso de la señora del doctor Garzulo, la mamá del Yoyo. Hermosa gente. Y bueno, ahí cantamos, tuvimos varias participaciones, interpretamos por primera vez para el colegio, no para la ciudad, sino para el Colegio Nacional. Hicimos la primera versión de la misa criolla, porque recién era nuevita, estaba recién compuesta. Los que hicieron primero fueron el coro de la escuela normal. Ellos le hicieron una versión. Nosotros fuimos y la estrenamos, la cantamos para la fiesta de egresados en la parroquia de las Mercedes. Mira. Sí, son experiencias muy lindas. Y vos sabés que esto sirve porque algunos se deben ir recordando de estas cosas que por ahí no se habían olvidado, no estaban, o uno va guardando cosas ahí en ese baúl de los recuerdos. ¿Terminaste el colegio secundario? Te cuento cómo es la historia para que vos te engancho con el SECA, porque esto hace. La historia, yo estaba en el año 70, estaba en cuarto año. Y venía mal, honestamente venía como para repetir cuarto. Entonces, a mí como me gustaba el campo, me habían hablado, mirá, en Casilda está la escuela de Casilda, allá han ido varios, me dieron nombres, esto, el otro, y bueno, me dije, yo me quiero ir allá. Bueno, fuimos allá, me llevaron, me hicieron conocer la escuela, el internado, todo. Y esto te estoy hablando para esta fecha, ¿no? Primeros días de noviembre, donde era la inscripción allá en Santa Fe, en Casilda. Y cuando vuelvo, bueno, yo seguí normal, o sea, seguí en el colegio, en el cuarto año común. Y resulta que viene el rector Balducci y empieza a buscar, porque le habían ofrecido abrir el ciclo superior de agrónomos nacionales en el Colegio Nacional. Entonces él viaja, después de esto lo digo porque lo he leído y porque lo he vivido. Él viaja a Buenos Aires y hace un estudio de factibilidades de la creación del ciclo superior de agrónomos nacionales, que no había acá en la provincia, acá alrededor nuestro, y de allá se viene con la aprobación. Entonces, como yo sabía, a mí me decían el gauchito, los chicos mis compañeros, el gauchito Herrera, y me decían, y bueno, y me ofreció, y bueno, y el año que viene abrimos, era primero, segundo y tercero, o sea, cuarto, quinto y sexto año. Salía con el título de agrónomo nacional. Y
Y bueno, y habló con mi madre, con mi tutor que estaba en ese momento, que yo tenía un tutor. Ellos vivían en el campo, yo tenía un tutor. Y bueno, me hablaron y cuando empezamos a ver, había un chico que venía de General Hacha a La Pampa, otro que venía de Fraga no, te voy a decir, te estoy mintiendo, de otro lado. Vio. Bueno, yo me acuerdo. Bueno, y la cuestión que conformó un grupo de aproximadamente 20, 25 alumnos. Y que queríamos estudiar y bueno, y fuimos los fundadores del el SECA. Eso era en ese momento era el departamento de agronomía del Colegio Nacional. En ese momento, cuando ustedes empiezan. Cuando nosotros empezamos. Bueno, entonces hice cuarto año en el 71, segundo año en el 72 y en el 73 egresamos todos hoy hay varios profesionales de la agronomía, acá no sé si lo conoce el ingeniero Colombino. Sí. Bueno, nosotros siempre de la división o el departamento de agronomía teníamos la bandera del Colegio Nacional. Mira. Yo te voy a decir, el primero fue Miguel Ángel Colombino, que fue de mi promoción. Después fue un chico Quiroga, ingeniero agrónomo, lamentablemente falleció en un accidente a camino a San Luis, cuando estaba trabajando para el Ministerio del Campo, sí, estaba en la parte de apicultura. Otra de las que fueron abanderadas y terminaron con agronomía era la doctora Gloria Neira. Ajá, sí. Bueno, y así, siempre había un chico que una de las últimas promociones de agrónomo, después antes que se cambiaran. ¿Todos salieron de ahí del Colegio Nacional? Todos salidos del Colegio Nacional. Bueno, éramos los mimados, porque por ahí medio como que los otros del coso decían que, ¿cómo? Estos tienen estufa temprano. Claro, nosotros íbamos a las 7 de la mañana, los demás entraban a las 8. Claro, y aparte que era tarde, teníamos que ir a práctica. Claro, ¿te das cuenta? hacían doble turno, como en la escuela técnica. Sí, tal cual. Y vos estabas en lo tuyo, porque a vos te gustaba. Sí, más bien, estaba en lo mío, sí. Y no, yo seguí siempre, cuando me escapaba me iba al campo y yo andaba a caballo, recorría, yo sabía manejar hacienda, los tractores y las maquinarias, por supuesto, las sabía manejar. Sí, de los 14 años andaba arriba de los tractores. Y bueno, me crié en ese ambiente y bueno, y en el año 74 se crea la carrera, se funda la facultad, la Universidad Nacional de San Luis, porque también esa camada fuimos partícipes de la lucha cuando pedíamos una facultad. Vos si te fijás en los archivos, o era muy joven quizás, pedíamos una facultad. El que sabe toda esta historia y con lujo de detalle, y quizás vos lo tuviste el otro día, creo, en el programa, Mario Guidi. Mario Guidi. Bueno, y nosotros, bueno, éramos partícipes de la masa de los alumnos pidiendo una facultad. Una facultad pedíamos. Y hasta una vez vino el rector de la Universidad del Río Cuarto, se hizo una bienvenida, porque queríamos tener una facultad, qué sé yo, apuntábamos primero a agronomía, pero resulta que, bueno, la cuestión que en ese interín, que en esto, como te digo, Mario Guide tiene toda la precisión porque él estuvo muy, muy cerca de eso, ¿no es cierto?, con un vecino y toda la gente que formó esa comisión pro facultad y todo. Y bueno, orgulloso
de poder ser partícipe y orgulloso de ser alumno fundador de la Facultad de Agronomía. Y en abril del 74 se produce una licencia en el departamento de agronomía. Entonces me llaman a mí. Me toman en cuenta en esa época, para recibirte técnico, no era que era una tesis, como te hacen, pero te hacían hacer una monografía, un trabajo de investigación. Y vos, cuando la ibas a rendir, la rendía delante de 5 o 6 profesores. Y había que defenderla. Había que defender la tesis y había que saber un poco de todo. Porque entraba todo. Claro, sí, entraba todo. Te preguntaban, cuando rendí la monografía, la rendimos éramos 3, la rendimos juntos. Es como se rinden las tesis ahora, ¿viste? Bueno, era así una cosa muy elemental, sería, por lo menos por lo que yo he visto que mi hijo han rendido tesis, sí. ¿No? Mi hijo menor, por cierto. Y bueno, y ahí empezó mi carrera en el Colegio Nacional como instructor, como profesor, y ya empecé a dar materias específicas. Estuve un tiempo en la parte de granja, de huerta, después pasé por la parte de maquinarias, después me fui a la parte de cultivo y al último terminé trabajando con la parte de ganadería. Y bueno, pasaron los años, se creó la facultad. Yo le digo por ahí a los hijos de mis sobrinos, les digo yo, hay algunos que están estudiando agronomía, les digo, ¿manejaste el Massey Ferguson que está ahí? el viejo Massey Ferguson, y sacarle cuentas del año, se compró ahí nomás, 74, 75, y yo era alumno, y yo lo llevaba al tractor. Mirá vos lo que era en esa época la confianza, porque a mí me creo que le preguntaron a Balducci quién era yo, por lo menos, porque de dónde venía, y no, sabían. Yo agarraba, sacaba el tractor de acá, donde era la facultad antes, acá en la 25. Salía de trabajar en el de agronomía, en la parte práctica, salía a 4:30, por ahí me venía, buscaba el tractor y me lo llevaba allá donde está actualmente la facultad. Allá en la ruta por la 148. 25, con el monumento del puente, ¿te acordás? Sí. ¿Te debes acordar de eso? Sí. Bueno, yo llevaba... Ruta 7. Ruta 7, y de vuelta. Bueno, sí. Yo llevaba el tractor y lo traía a las 7:30 o 8, lo dejaba ahí y se lo entregaba a los de maestrancia. Mirá la confianza, pues sabes lo que es manejar una cosa, no he visto 0 horas de trabajo. Ahí son las primeras horas, porque los tractores no se miden por los kilómetros, sino por la hora de trabajo. Bien, bueno, a ver, estabas en la facultad, sí. Estabas ahí en la facultad. Trabajaba en el Colegio Nacional. Y trabajando en el colegio. Sí. ¿Y cómo iba la otra parte? Digo, porque vamos por 2 líneas. El campo iba siempre dabas una vuelta, siempre te llegaba. Mirá Mario, yo a veces que yo salía de trabajar en las épocas, sobre todo que llovía en esta época, en octubre, noviembre, yo salía de la facultad y en esa época no había siembra directa. Había que trabajar, había que hacer los laboreos que había en ese entonces. Yo me subía a un tractor o a otro y yo me iba porque había que aprovechar la humedad. Claro. Así que yo me iba me había comprado un Fiat 600, pero bueno, de los buenos, de los nuevos en esa época. Si era, me iba al campo, 25 kilómetros al norte. ¿Y te ibas por cuál? ¿Por la? No, por la que es la autopista. Por la autopista tenía entrada. Sí, por ahí tenía la entrada.
Por eso es que yo tenía tantos kilómetros para ir a caballo a la escuela. Claro, pasando, sí. y este campo está pasando la entrada, el camino vecinal al Sogaray, que está la marcación en la autopista. Sí. Bueno, este campo estaba pegado ahí, está pegado, mejor dicho, sí, ahí eso tiene su dueño. Y yo me iba y tomaba un mate cocido, esperaba a mi mamá y me subía y bueno, y el tractorista bajaba y yo o me subía a alguno de los tractores, por ahí andaba Magliano también en el otro y yo me subía al otro y se trabajaba en tándem. Era un campo que se trabajaba con alta tecnología. Bueno, para la época muy buena, alta tecnología había ahí. Y entonces yo de eso, por eso yo enamorado, ahí trabajaba hasta que me daba un poco sueño, ya paraba, porque no me iba a llevar por delante algún alambrado, pero no, siempre le di el esfuerzo y al trabajo y trabajando en la escuela, sí. Y trabajabas en el campo también cuando sí, podías. No, yo no tenía. ¿Y cuándo había momento para el chañaral? Y en el chañaral eran para la fiesta, los cumpleaños, especialmente para el cumpleaños del tío Poroto, Vasconcelos, que no solamente que era tío, sino mi padrino, y él cumplía los años en febrero, 17, 18 de febrero, que era el cumpleaños de él. Y bueno, y eso se declaraba fiesta desde el viernes hasta el domingo, y el lunes a la mañana recién volvió a la casa. Bien, y en esa fiesta, digo, sí. Venían de todos lados. En esa época, cuando yo era chico, no era tanto que venían tanto, se conocía tanto la tradición del chañaral. Era mucha gente, y iban a tocar el acordeón, la guitarra, pero ya después se hizo una institución, el tío, en el folclore, y ya después ya no. Yo te digo que me acordaba el otro día en esta fiesta que estuve con los Vasconcelos, le decía a Mario Busto y al Yuyo Benítez y al Mario Busto, le decía que les hacía recordar, porque les contaba a los chicos de 5 al Trío que estaban alrededor mío, chicos que yo adoro y que ellos me quieren también muchísimo, y le doy mi opinión también de la música como la hace, y le decía yo, para el cumpleaños del tío Poroto, la primer serenata que daban el día que se hacía la fiesta era el dúo Busto Benítez. Y bueno, y salió una cosa, unos recuerdos así de cosas, hechos memorables que para ellos lo llevan tan en el corazón, y yo también, porque te imaginas vos que yo era el asistente del tío, yo le venía a dar la serenata, le cantaba en el cogollo, tenía que asistirlo yo. Claro, salí con el vasito de vino. Claro, yo venía esquivando el aljibe, le decía yo a los muchachos ahí, y nos reíamos, y bueno, y encarpaban y hacían. Sí, ya después ya se hizo grande, sí. Y yo ahí he conocido grandes artistas, ¿no? Porque además venían grandes artistas. Palacio para abajo, los Quillaguasi, los Trovadores Cuyo, bueno, don Marcos López, histórico de la música de Cuyo, bueno, y ni que hablar del Trébol Mercedino, los Arrieros, el grupo Puntano, que el Cuso también es tío mío, porque la hermana menor de mi mamá y de la tía Cecilia, Gloria, fue la señora de Cuso hasta hace un par de años, que lamentablemente falleció por una enfermedad terminal, pero con el Cuso es tío mío. Mira vos. Sí, no, por ahí vengo, sí. Por todos lados tenés, sí, todos lados tenés. No, y de luchas, bueno. ¿Y de luchas? Bueno, volviendo el tema un poquito atrás, a cuando yo cursaba agronomía y trabajaba en el departamento de agronomía del Colegio Nacional, se funda el CEA, el Centro de Educación Agrícola,
que fundaron en todo el país, en muchos lados. Inclusive en Quine había un centro de educación agrícola en la misma escuela agrotécnica Pringle, se llama. Está de Quine al norte. Y bueno, y ahí es donde nace después la historia del SECA. Porque se fue independizando, primero administrativamente, después de los profesores de las partes técnicas se manejaba desde el SECA, y la parte humanística la manejaba el colegio, y los títulos oficiales los daba el Colegio Nacional. Y en esto voy a hacer, mira, me das pie porque quiero hacer una manifestación que lo voy a hacer ahora porque me están convocando a los 50 años de egresado de muchas promociones y nosotros pertenecemos. Yo al Colegio Nacional, yo he aprendido a caminar prácticamente en el Colegio Nacional desde el año, te conté, del año 67. Y estuve, primero fui alumno, después fui profesor, después fui directivo, trabajé en el plantel del Colegio Nacional, hasta trabajé en encargo de preceptor en el turno noche. Vos sabés que la belleza de personas que he conocido que con tanto esfuerzo querían terminar el secundario. No, es una historia preciosa. Bueno, pero el reclamo no, es la verdad. El colegio cumple 100 años. Nosotros nos vamos en una situación política, más que nada, no educativa, política, que la disfrazan con la parte educativa, y nos trasladamos a el campo que la cooperadora había comprado en el año 74, que allá detrás de Tersuave eran 17, 18 hectáreas, la mayoría bajo riego, creo que 11 o 12 hectáreas bajo riego en esa zona, era un campo hermoso. Y bueno, y ahí nos separamos del Colegio Nacional y se reciben la última promoción de técnicos agropecuarios y nos quedamos sin educación sistemática, que le llamamos nosotros, en la parte técnica, ¿no? Y quedamos con la de formación profesional. Lo que yo lamento mucho que cuando se hizo los 100 años del Colegio Nacional, se editó un libro. Y en ese libro nosotros no estamos. Y nosotros somos hijos del Colegio Nacional. Claro, porque nacieron ahí. Así como nació la Escuela de Comercio, nació el SECA, que después fue el SECA. Nació como departamento. Si la Escuela de Comercio tampoco se fundó como Escuela Nacional de Comercio Benito Juárez. Primero era un anexo del Colegio Nacional de la parte vendría a ser comercial. Y después se crea la escuela. Por supuesto, la Escuela de Comercio. Esa historia la conozco porque la he vivido, la he pasado y bueno, no. Pero bueno, nosotros, yo en ese sentido siento un reclamo porque en el libro no está. Yo tengo un libro histórico, lo tengo yo. Y no digo, y esto que lo sepan, que lo tengo yo, al libro histórico, porque yo lo hice yo, porque yo aprendí, de tantas cosas que aprendí en la vida, Mario, aprendí a encuadernar. Ah, también. También. Y si yo les contara la experiencia que yo tengo. ¿Y quién lo escribió a ese libro que tenés? No, ese libro histórico está hecho en base a todo lo que se iba haciendo y se iba publicaciones, notas. Buenísimo. Todo. No, está con fotos, con todo. Y yo eso, para que no me lo quemaran cuando entregué las llaves del SECA, que después, bueno, sabes muy bien que se robaron un campo, Mario, en plena democracia. Se robaron un campo. Se robaron un campo. Que era el que estaba allá atrás sí, del Suave. Claro, porque a nosotros nos cerraron
el decreto, bueno, firmó don Trombetta y don Alberto Rodríguez Sá, y bueno, quedamos todos y nos pulverizaron. ¿Dónde fueron a parar los y profes? Bueno, los que a donde podíamos, donde nos recibiéramos, donde nos recibían, ahí en alguna escuela, pero eso no tenía que existir más. No tenía ¿Pero que cuál era la necesidad? La necesidad era que no se era que educara una más. persecución política gremial. Porque el director, en el 2004... Pero, no me acuerdo de eso. Por eso. En 2004, ¿te acuerdas las marchas del 2004? Sí, sí, me acuerdo de eso. En 2004 es el paso anterior, el 2004. Sí, en el 2004 es el que se cierra el SECA. Lo cierran al SECA con un decreto. Que lo se firmó producen, el bueno, colega, lo firmó el colega sí. Trombetta. Trombetta, sí. Ajá. Sí. Que fue ministro de Educación. Sí, en ese momento le vamos a contar a la gente. Sí, sí, mi ministro era ministro de Educación y Progreso. Sí, una cosa así. La cuestión es que, bueno, cuando se arman las marchas, que había también, porque había otros inconvenientes más, que no te lo sabría describir, pero en contra de la política educativa, y se armaron las marchas, armó con una marchita, después se fue haciendo una cosa más grande, sí, después más grande, más grande, las manifestaciones en San Luis, todo el día. ¿Y quién lideró la iniciación de todo ese movimiento? Fue el gremio de la UDA, de la Unión Docente Argentina. Sí. Y en la cabeza estaba Roberto Ceballos. Sí. Y Roberto Ceballos era el director titular del SEC. Yo era el suplente, porque él estaba con licencia gremial y yo era el suplente. Vos eres el suplente. El suplente de él. Entonces ahí le cortaron la cabeza a Ceballos. Sí, sí. Le cortaron la cabeza a Ceballos. Sí, no se le cortaron porque de una habilidad, bueno, no, de ninguna manera lo dejaron sin trabajo, pero de todos modos, sí, a muchos que llevamos la bandera estábamos ahí. Está bien, vos decís, no nos dejaron sin trabajo, los reubicaron a todos porque legalmente tenían que reubicarlos, pero se perdió un nexo de educación en la ciudad. Sí, por supuesto. Y te voy a dar la fundamentación también enseguida. Decime. Ya te lo doy. Primero te cuento lo siguiente. En las marchas, en plena democracia, yo he visto chicharrear montones de gente que sí, que me persiguen, que estaba saliendo de mi casa, estaba con 2 de mis hijos, una amiga de mi señora, y se bajaron 2 tipos en una moto que la dejaron así adelante y me fueron a amenazar de muerte. Me amenazaron de muerte. Te vamos a matar, gordo. Te vamos a matar. No vayas más a la marcha. Yo los miré así, digo, ¿qué son estos? Mi mujer, no, vení, entrate, todo, no, que te van a pegar. No, le digo, ¿qué me van a pegar? Le digo, si yo no he hecho nada. Y en eso, yo estaba identificado. O sea que a mí no me lo van a venir a contar de los aprietes que hacen políticamente. Pero me mandaron 2 tipos. Y 2 tipos que yo conozco, Mercedes. Nos conocemos todos. No, nos conocemos todos, como decías vos hace un rato. Y no, esos tipos no los conocía yo. No estaban acá. No eran de acá. Serían de San Luis, por el habla parecía que no eran de acá, por supuesto, de acá de Mercedes. Pero a mí me fueron a amenazar de muerte para que no fueran las marchas. ¿Hiciste la denuncia en algún momento? Sí, hice la denuncia, y lamentablemente no quise hablar con la jefa en ese momento de la policía, de la unidad regional 2, y no me atendió nunca. ¿Quién era? Clara Aguirre. Ah, estuvo los otros días acá. Sí, ya está. ¿Y no te atendió? No, conocidos de toda la vida, ¿no? Por supuesto que sí, de la adolescente tenemos la misma edad. Pero bueno, es lo verdad. Yo guardo en mi portafolio histórico de mis recuerdos y de mis cosas, mis luchas, la denuncia que yo hice cuando no me fue denuncia, fue una exposición. Una exposición porque no te tomaban, siempre te toman de exposición. Sí, sí.
Bueno, lamentablemente. Esa fue la segunda, la que viviste como la vivió tu viejo cuando naciste, más o menos. Sí, sí. Más Digamos, tu viejo la vivió por no seguir, no, por ser radical y no ponerse la cinta negra cuando murió Evita, y vos por luchar por la docencia. Sí, pues yo por la docencia, porque con eso mantenía a mis hijos. ¿Alguna vez te preguntaron tus hijos, dijiste que estaban ahí afuera? Sí, estaban los chicos ahí. ¿Tuvieron miedo? ¿En algún momento dijeron, papá, deja de joder? Sí, no, porque eran chicos, qué sé yo, no sé, estarían terminando el secundario, qué sé yo, algo así, más o menos. ¿Y tu esposa te dijo, dejate de joder? Bueno, sí, no, más bien. Pero bueno, no, le digo, no tengan miedo, sí están. Y bueno, fui, lo hablé a Ceballos, y Ceballos no, quédate tranquilo, me dijo, bueno. En ese momento estábamos con muy buena relación y bueno, él también lo estaban persiguiendo en serio, ¿no? Era para cascarlo. Y bueno, pero bueno, después surgieron varios inconvenientes más que bueno. Yo en ese momento la situación no se la deseo a nadie, la que viví en ese momento, a nadie. Porque yo quedé para mí era el ingreso más alto que era el cargo de director del SEC. Yo afuera, porque estábamos echados fuera del sistema. Y a mí me quedaba un cargo de preceptor titular, que yo te decía que había trabajado en el Nacional, y lo había trasladado, estuve trabajando tuve una hermosa y maravillosa experiencia de haber trabajado en la escuela de la Quinta Brigada. Ajá. Y yo era titular, así que me quedaba eso y el taller de encuadernación que yo tenía, que lo trabajaba en las horas libres. Mira. Cuando yo venía a las 6 de la tarde, yo me ponía a trabajar y encuadernaba libros, le encuadernaba los libros a la distribuidora de diarios y revistas de González. Ajá. Tenía pedido, bueno, yo me fui armando y me armé un taller mío que ahí yo tenía todo. Lo más importante, la guillotina y las prensas, y las manos y la vista para poder coser y cola para... Me encantó, Quique, se me acabó el tiempo, no. Pero queda una segunda vuelta. Vos sabés que ya le puse acá, le clavé segunda vuelta para la producción, para que sepa, porque todavía no hablamos de las cosas que viviste en el campo. Me tenés que hablar de Chañaral Redondo, tenemos que hablar de tu familia, de tus hijos, de la guitarra, de los grandes cuyanos que conociste, con quien te subiste al escenario, las 100 guitarras, porque fuiste director de las 100 guitarras. Presidente, ¿o no? Fui. Presidente de la comisión. Un par de meses atrás, sí. Mirá vos. 5 años fui presidente de las 100 guitarras. Bueno, mirá si nos quedan temas para tratar, así que hay una segunda vuelta. No, por supuesto. Te agradezco muchísimo. No, gracias a vos. No, por favor, un gusto. Corto el tiempo. Corto. Un saludo a todos. Nosotros nos